Mi hijo me arrancó todo en un juzgado. La mansión donde lo crié, mis nietos, mi dignidad. Recuerdo sus palabras como si las escuchara ahora mismo. Loca, nunca más los vas a ver. Se rió en mi cara mientras el juez fallaba a su favor. Yo, que dejé mi juventud criándolo, que me rompí la espalda trabajando para que no le faltara nada, terminé expulsada de mi propia casa por mi propio hijo. Firmé los papeles con las manos temblando, recogí 2 maletas con lo poco que me permitieron llevar, y salí de esa casa de $18 millones sin voltear atrás. Todos pensaron que estaba acabada. Mi nuera me miraba con desprecio. Mis nietos ni siquiera pudieron despedirse de mí. El abogado de mi hijo me dio 24 horas para desalojar, 24 horas para borrar 60 años de vida. No tenía a dónde ir. Mis amigas me ofrecieron sus sofás con lástima en los ojos. Mis hermanas me llamaban llorando, sin poder creer lo que había pasado. Pero yo recordé un lugar. El viejo rancho de mi difunto esposo, ese pedazo de tierra polvoriento que todos habían olvidado, en las afueras de San Luis Potosí. Nadie lo quería. Mi hijo ni siquiera lo mencionó en el juicio. Para él era un terreno sin valor, con una casa vieja que se caía a pedazos. Manejé 5 horas con las lágrimas secándose en mi cara. Cuando llegué, el lugar estaba peor de lo que recordaba. Polvo por todas partes, telarañas, el olor a abandono. Me senté en el piso de la cocina y lloré hasta quedarme sin fuerzas. Fue entonces cuando lo vi. Detrás del viejo fogón de leña había una irregularidad en la pared. Mis dedos temblaron cuando encontré el cofre escondido. Un cofre de metal oxidado con un candado digital que parecía completamente fuera de lugar en esa casa antigua. No tenía nada que perder. Marqué los números de mi fecha de nacimiento. El candado se abrió con un clic. Adentro había una carta con la letra de mi esposo, esa letra que no veía hacía 15 años. Si estás leyendo esto, mi amor, es porque llegó la hora de la verdad. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Me llamo Rosa María Contreras y tengo 67 años. Sé que no parezco el tipo de mujer que terminaría viviendo esta pesadilla, pero aquí estoy, con las manos todavía temblando mientras sostengo esta carta que cambió todo. Déjame contarte quién era yo antes de que mi propio hijo me destruyera. Me casé con Fernando cuando tenía 21 años. Él era un hombre trabajador, de esos que se levantan antes del sol y regresan cuando las estrellas ya brillan. Vendía maquinaria agrícola, viajaba por todo el país. Yo me quedaba en casa, primero en un departamento pequeño en Monterrey, después en casas cada vez más grandes a medida que el negocio crecía. Tuve a mi hijo Diego cuando tenía 23. Fue un embarazo difícil. Estuve en reposo 6 meses. Fernando trabajaba tanto que casi no lo veía. Yo crié a Diego prácticamente sola. Le daba de comer, lo bañaba, me desvelaba cuando tenía fiebre, iba a todas las juntas escolares, a todos los partidos de fútbol. Fernando proveía el dinero, pero yo proveía todo lo demás. Nunca me quejé. Así eran las cosas en mi generación. Los hombres trabajaban afuera, las mujeres trabajábamos adentro, pero trabajábamos igual de duro, eso te lo puedo asegurar. Cuando Diego tenía 7 años, Fernando tuvo un accidente. Un camión lo golpeó en la carretera a Guadalajara. Estuvo en coma 3 semanas. Los doctores me dijeron que se preparara para lo peor. Yo no dormí en todo ese tiempo. Rezaba, lloraba, negociaba con Dios. Le prometí que si Fernando vivía, yo sería la mejor esposa del mundo. Fernando sobrevivió, pero quedó con dolores crónicos en la espalda. Ya no podía viajar como antes. Entonces hice lo que tenía que hacer. Aprendí el negocio. Empecé a acompañarlo a las reuniones, a tomar notas, a entender cómo funcionaba todo. Cuando él no podía levantarse de la cama, yo iba a las citas. Al principio los clientes se reían. Una mujer vendiendo maquinaria agrícola en los años 80. Pero yo aprendí rápido.
Aprendí los términos técnicos, las especificaciones, cómo negociar con rancheros tercos que pensaban que por ser mujer me podían engañar. En 5 años había duplicado las ventas. Fernando se recuperó lo suficiente para volver a trabajar, pero yo ya era parte esencial del negocio. Trabajábamos juntos y mientras tanto seguía siendo mamá. Preparaba el desayuno a las 5 de la mañana, llevaba a Diego a la escuela, trabajaba todo el día, regresaba a hacer la cena, ayudaba con la tarea, lavaba la ropa. No sé ni cómo lo hacía. El cuerpo se acostumbra cuando no tienes alternativa. Diego creció mimado, no voy a mentir. Era nuestro único hijo. Después del embarazo difícil que tuve con él, los doctores me dijeron que no podría tener más. Entonces, volcamos todo en él. Le dimos todo lo que pedía. La mejor escuela privada, clases de inglés, de natación, campamentos de verano en Estados Unidos. Cuando cumplió 15, Fernando le regaló un carro. Yo le dije que era demasiado, pero Fernando insistió. Es nuestro único hijo, Rosa María. Merece lo mejor. Quizás ahí empezó todo. Quizás le dimos tanto que nunca aprendió el valor de las cosas, o el valor de las personas que se sacrificaban por él. Diego estudió administración en el Tecnológico de Monterrey. Fiestas, viajes, novias. Nosotros pagábamos todo. Se graduó sin honores, pero se graduó. Fernando ya estaba pensando en retirarse, en dejarle el negocio a Diego. Yo tenía mis dudas. Diego nunca había mostrado mucho interés en trabajar. Prefería la vida fácil, pero era nuestro hijo. ¿Qué más podíamos hacer? Entonces Diego conoció a Vanessa, una mujer de la Ciudad de México, 15 años menor que él. Bonita, no voy a negarlo, pero con una mirada que nunca me gustó. Fría, calculadora. Desde el primer día que la vi, supe que esa mujer solo veía pesos y propiedades. Se lo dije a Fernando. Esa muchacha no lo quiere, quiere lo que tenemos. Fernando me dijo que estaba siendo injusta, que estaba celosa porque mi hijo ya era un hombre. Quizás tenía razón. Quizás yo no quería soltar a mi niño. Pero el tiempo me dio la razón de la peor manera posible. Se casaron en una boda carísima en Cancún. 300 invitados, una playa privada, banda en vivo, fuegos artificiales. Nosotros pagamos todo. $150,000 en una sola noche. Vanessa quería impresionar a sus amigas de la capital, y Diego se lo permitía todo. Es su día especial, mamá, me decía cuando yo sugería algo más modesto. Fernando y yo les regalamos el enganche para una casa bonita en San Pedro Garza García, el mejor vecindario de Monterrey. Otros $200,000. Vanessa ni siquiera dijo gracias apropiadamente, solo comentó que había esperado algo en una zona todavía mejor. Al año nació mi primer nieto, Sebastián. Me enamoré de ese bebé desde el segundo en que lo vi. Tenía los ojos de Diego cuando era niño. Quise estar ahí todo el tiempo, ayudar a Vanessa como mi mamá me había ayudado a mí. Pero Vanessa no me dejaba. Contrató a una nana de tiempo completo, una muchacha uniformada que prácticamente vivía en su casa. Cuando yo llegaba a visitar, Vanessa me trataba como visita, no como abuela. Media hora, 1 hora máximo, y ya estaba buscando excusas para que me fuera. Diego no decía nada. Había cambiado. El niño dulce que yo había criado se había convertido en un hombre que hacía todo lo que su esposa ordenaba. Vanessa se cansa fácil con el bebé. Mamá, es mejor que vengas menos seguido. Esas palabras me rompieron el corazón, pero me aguanté. No quería causar problemas. 2 años después nació Valentina, mi nieta, otra bebé hermosa, y otra vez el mismo patrón. Yo rogaba por tiempo con mis nietos, rogaba, ¿te imaginas? Una abuela rogando por abrazar a sus propios nietos. Vanessa permitía las visitas solo cuando le convenía, cuando necesitaba niñera gratis. Rosa María, ¿puedes venir mañana? Tengo cita en el salón y la nana tiene el día libre. Yo corría a su casa,
feliz de estar con Sebastián y Valentina, aunque fuera solo por unas horas. Los abrazaba, jugaba con ellos, les leía cuentos, pero en cuanto Vanessa regresaba, me despachaba. Ya puedes irte, gracias, como si fuera la empleada doméstica. Fernando me decía que no me dejara, que pusiera límites, pero yo tenía miedo de que si me quejaba, me quitaran a mis nietos completamente. Así que me tragaba el orgullo, una y otra vez. Entonces Fernando murió. Un infarto masivo mientras dormía. Se fue en paz, eso dicen, pero me dejó sola en el peor momento posible. Yo tenía 52 años, todavía joven, pero me sentía anciana. Acabábamos de vender el negocio por una fortuna, $32 millones. El plan era retirarnos, viajar, disfrutar de nuestros nietos. Pero Fernando solo alcanzó a disfrutar 2 meses de retiro antes de que su corazón se apagara. El testamento de Fernando era simple. Me dejaba todo a mí: la casa, el dinero, las inversiones. En el documento decía claramente que yo tenía control absoluto y que a mi muerte todo pasaría a Diego. Era lo normal, lo lógico. Yo era su esposa de 30 años. Había trabajado hombro a hombro con él para construir ese patrimonio. Diego recibiría su herencia eventualmente, pero cuando yo ya no estuviera. Vanessa no lo tomó bien. Recuerdo el día que se leyó el testamento en la oficina del notario. Su cara se puso roja, sus manos apretaron el bolso hasta que los nudillos se pusieron blancos. Diego intentaba calmarla, pero ella estaba furiosa. ¿Y nosotros qué? ¿Tenemos que esperar a que te mueras para recibir lo que le corresponde a Diego? Así me habló, frente al abogado, frente a todos. Yo intenté explicarle que ellos no iban a pasar necesidades, que yo los iba a ayudar siempre, que eran mi única familia, pero la decisión final de todo es mía, agregué, como debe ser. Ese fue mi error. Decir esas palabras, afirmar mi derecho. Desde ese día Vanessa se convirtió en mi enemiga declarada. Y lentamente, muy lentamente, convirtió a mi hijo en mi enemigo también. Al principio fueron cosas pequeñas, llamadas que Diego no me devolvía, invitaciones a comidas familiares que se cancelaban a último minuto. Vanessa siempre tenía una excusa, que los niños estaban enfermos, que tenían otros planes, que estaban muy ocupados. Yo compraba regalos para mis nietos y Vanessa los recibía con indiferencia. No debiste haberte molestado, Rosa María. Los niños tienen demasiados juguetes ya. Nunca me llamaba suegra, y mucho menos mamá. Siempre Rosa María, como si fuera una conocida lejana. Yo intentaba acercarme a Diego, hablar con él a solas. Pero él siempre estaba apurado, distraído. Después hablamos, mamá. Ahorita estoy ocupado. Ese después nunca llegaba. En el primer aniversario de la muerte de Fernando, organicé una misa. Quería que fuera algo íntimo, familiar. Invité a Diego, Vanessa y los niños. Vanessa dijo que no podían ir porque habían planeado un viaje a la playa. Un viaje, en el aniversario de la muerte de su suegro. Diego no dijo nada. No me defendió. Solo mandó un mensaje. Lo siento, mamá. Ya habíamos pagado el hotel. Fui sola a esa misa. Me senté en la primera banca, con el retrato de Fernando junto a mí, y lloré frente al padre y 3 viejas amigas que tuvieron la decencia de acompañarme. Mi propio hijo no estuvo ahí para honrar la memoria de su padre. Ese día entendí que lo estaba perdiendo, pero no sabía hasta qué punto. Pasaron 3 años así, 3 años de distancia creciente, de excusas, de frialdad. Yo vivía sola en la casa grande de San Pedro, esa mansión que habíamos comprado Fernando y yo cuando el negocio despegó. 8 recámaras, alberca, jardín enorme, demasiado espacio para una mujer sola. Me sentía como un fantasma caminando por esos pasillos vacíos. Intenté llenar el vacío con actividades, clases de yoga, grupos de lectura, trabajo voluntario, pero nada quitaba el dolor de la ausencia de mi hijo y mis nietos. Vanessa se aseguró de que Sebastián y Valentina me olvidaran poco a poco. Cuando lograba verlos,
Cada vez más raramente, los niños me trataban como a una extraña. Sebastián, que ya tenía 8 años, apenas me hablaba. Valentina, de 6, se escondía detrás de su mamá. «Saluda a tu abuela», le ordenaba Vanessa con voz dulce pero con ojos fríos mirándome. La niña murmuraba un «hola» casi inaudible y corría a otra habitación. Yo llevaba chocolates, muñecas, carritos. Los niños los tomaban sin emoción y los dejaban olvidados. Ya no me conocían, ya no me querían. Vanessa había ganado esa batalla. Entonces empezaron las peticiones de dinero. Diego me llamaba, de repente interesado en hablar conmigo, pero siempre era para pedirme algo, que necesitaba dinero para un negocio, que necesitaba dinero para ampliar su casa, que necesitaba dinero para el colegio de los niños, aunque yo sabía que el colegio ya estaba pagado, porque yo misma había establecido un fondo educativo para ellos. Yo le daba el dinero, siempre se lo daba, porque era mi hijo, porque pensaba que si lo ayudaba económicamente, me dejaría estar cerca de él y de mis nietos. ¡Qué tonta fui! El dinero desaparecía, y Diego también, hasta la siguiente vez que necesitaba más. En 5 años, le di casi $3 millones. 3 millones. Y nunca fue suficiente. Nunca me dio las gracias realmente. Nunca me invitó a las fiestas de cumpleaños de los niños, a las posadas navideñas, a las celebraciones familiares. Yo veía las fotos en redes sociales. Vanessa publicaba todo. Fiestas elaboradas, viajes a Disney, celebraciones grandes con muchos invitados. Todos estaban invitados menos yo. La abuela, la que pagaba todo. Mis amigas me decían que dejara de darle dinero, que pusiera condiciones. «Rosa María, te están usando», me repetían. Pero yo no podía. Era mi único hijo, mi única familia. ¿Qué más tenía? Un día Diego llegó a mi casa sin avisar. Eso era raro. Hacía meses que no venía. Traía unos papeles. «Mamá, necesito que firmes esto». «¿Qué es?», pregunté. «Es para hacerme copropietario de esta casa, para efectos fiscales. El contador dice que nos ahorrará mucho en impuestos». Yo leí los papeles. No entendía todo el lenguaje legal, pero algo no me daba buena espina. «Déjame consultarlo con mi abogado», le dije. La cara de Diego cambió. Se puso serio, molesto. «¿No confías en mí? Soy tu hijo». «Mamá, claro que confío en ti, pero es mucho dinero. Solo quiero estar segura». Se levantó furioso. «Siempre es lo mismo contigo. Papá tenía razón. Eres controladora. No confías en nadie». Esas palabras me dolieron más que cualquier golpe físico. «¿Tu papá dijo eso?» «Lo decía todo el tiempo, que tú querías controlar todo, el dinero, el negocio, nuestras vidas». Era mentira. Fernando nunca había dicho eso. Pero Diego lo decía con tanta convicción que por un momento dudé de mis propios recuerdos. «Diego, mi amor, yo solo quiero proteger lo que tu papá y yo construimos para ti. No lo quieres proteger para mí, lo quieres para ti. Eres egoísta, mamá». Se fue dando un portazo. No me habló durante 6 meses después de eso. Esos 6 meses fueron los más oscuros de mi vida. Caí en una depresión profunda. Dejé de salir. Dejé de comer bien. Bajé 10 kilos. Mi presión arterial se disparó. El doctor me recetó pastillas para la ansiedad. Yo solo quería dormir y no despertar. Mis hermanas venían a visitarme preocupadas. «Necesitas reaccionar, Rosa María. Ese muchacho te está matando». Pero yo no sabía cómo reaccionar. Era mi hijo. ¿Cómo peleas contra tu propio hijo? Entonces, de la nada, Diego volvió a aparecer. Esta vez con Vanessa y los niños. Tocaron el timbre un domingo por la mañana. Yo estaba en pijama, sin peinarme, hecha un desastre. Pero era mi hijo, mi familia. Los dejé pasar con el corazón latiendo de esperanza. «Mamá, venimos a disculparnos», dijo Diego. Vanessa sonreía, esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. «Hemos sido muy duros contigo, Rosa María, y no es justo. Eres la abuela de nuestros hijos.
Queremos arreglar las cosas. Sebastián y Valentina me abrazaron. Olían a champú de niños y a dulces. Casi lloro ahí mismo. Los he extrañado tanto, les dije. Nosotros también, abuela, dijo Sebastián, aunque la frase sonaba ensayada. Pasamos el día juntos. Cocinamos, jugamos en el jardín. Por primera vez en años me sentí completa. Sentí que tenía familia otra vez. Cuando se iban a ir, Diego me abrazó fuerte. Lo siento, mamá. He sido un mal hijo. Voy a cambiar, te lo prometo. Yo le creí. Dios mío, qué tonta fui. Le creí cada palabra. En las siguientes semanas, Diego y Vanessa me visitaban seguido. Me llamaban, me invitaban a comer. Yo estaba en las nubes. Pensé que finalmente habían entendido. Pensé que el amor había ganado. Qué equivocada estaba. Un día, Diego llegó otra vez con papeles. Mamá, ¿recuerdas los documentos que te pedí que firmaras hace tiempo? Sí, dije cautelosa. Bueno, el contador dice que realmente necesitamos hacerlo. Pero tranquila, yo hablé con un abogado amigo mío y él revisó todo. Está bien, solo tienes que firmar aquí y aquí. Señaló varias líneas. Yo dudé, pero Diego me miraba con esos ojos, los ojos de mi niño. Mamá, confía en mí. Soy tu hijo. Jamás te haría daño. Esto es solo para proteger tu patrimonio, para que cuando ya no estés, no haya problemas legales. Es por tu bien. Vanessa agregó con voz suave. Rosa María, nosotros solo queremos cuidarte. Eres familia. Familia. Esa palabra fue mi perdición. Firmé. Firmé sin leer todo. Firmé sin consultar a mi propio abogado. Firmé porque eran mi familia y yo había estado tan sola por tanto tiempo que habría firmado cualquier cosa con tal de no perderlos otra vez. Diego besó mi mejilla. Gracias, mamá. Eres la mejor. Una semana después, llegó la demanda. Un sobre legal entregado por un mensajero en mi puerta. Adentro, docenas de páginas llenas de términos legales que apenas entendía. Pero entendí lo esencial. Diego me estaba demandando por incapacidad mental para manejar mis propios asuntos. Alegaba que yo sufría de demencia senil, que estaba tomando decisiones financieras irresponsables, que era un peligro para mí misma. Y como evidencia, presentaba los documentos que yo había firmado, documentos que, según su abogado, probaban que yo no entendía lo que firmaba. Me había tendido una trampa. Mi propio hijo me había tendido una trampa. Contraté a un abogado, el mejor que encontré, el licenciado Ramírez, un hombre serio, de unos 60 años, con décadas de experiencia. Le mostré todo. Él revisó los papeles que había firmado y negó con la cabeza. Señora Contreras, estos documentos básicamente le dan a su hijo poder sobre todas sus propiedades, y al firmarlos sin representación legal, su hijo puede argumentar que usted no estaba en sus facultades mentales. Pero yo estoy perfectamente bien, dije desesperada. Lo sé, pero vamos a tener que probarlo en corte. Y su hijo tiene buenos abogados. Esto va a ser difícil. ¿Difícil cómo? Él está pidiendo custodia total de sus bienes. Quiere que lo nombren su tutor legal. Básicamente, quiere declarar que usted no puede cuidar de sí misma. No podía respirar. ¿Puede hacer eso? Con los documentos que firmó, y si consigue algunos testimonios a su favor, sí, puede. ¿Qué testimonios? El licenciado Ramírez suspiró. Probablemente va a traer gente que diga que usted se comporta de manera extraña, que olvida cosas, que está deprimida. Y perdone que se lo diga así, señora Contreras, pero usted ha estado deprimida, ha estado aislada. Eso no ayuda a su caso. Tenía razón. Yo misma le había dado municiones a Diego. Mi depresión, mi aislamiento, mi soledad. Todo eso iba a ser usado en mi contra. El juicio fue una pesadilla. Diego trajo testigos. La empleada doméstica que yo había tenido que despedir 6 meses antes, porque ya no podía pagar su sueldo completo, después de darle tanto dinero a Diego. Ella testificó que yo hablaba sola, que a veces olvidaba si había comido, que pasaba días enteros en pijama.
Todo era cierto, pero era porque estaba deprimida, no porque estuviera demente. Trajo a un doctor, un psiquiatra que nunca me había evaluado en persona, pero que basándose en reportes de la familia, opinaba que yo mostraba signos de deterioro cognitivo. Trajo a vecinos que declararon que me veían descuidada, que mi jardín estaba abandonado, que ya no salía de casa. Mi abogado presentó contraevidencia. Mis propios doctores testificaron que yo estaba física y mentalmente sana. Mis amigas testificaron que yo era perfectamente capaz. Pero Diego tenía algo más. Tenía a mis nietos. En la parte más cruel del juicio, el abogado de Diego llamó al estrado a Sebastián, mi nietito de 8 años, temblando en ese estrado grande. Sebastián, dijo el abogado con voz amable, ¿tu abuela te da miedo? El niño miró a su papá. Diego asintió casi imperceptiblemente. Sí, murmuró Sebastián. ¿Por qué te da miedo? Porque dice cosas raras. Y una vez me gritó. Eso era mentira. Yo nunca le había gritado. Pero el niño lo dijo y quedó en el registro. Le habían enseñado a mentir. Mi propio nieto, entrenado para destruirme. No pude contener las lágrimas. El juez me miró con lástima, pero esa lástima no me salvó. El licenciado Ramírez hizo lo que pudo, pero la evidencia estaba apilada en mi contra. Los documentos firmados, los testimonios, incluso mi propio comportamiento depresivo de los últimos años. Todo pintaba el cuadro de una mujer que estaba perdiendo la cabeza. El día del veredicto, el juez habló durante 20 minutos. Yo no escuché casi nada, solo las palabras importantes. Fallo a favor del demandante. Diego Contreras queda nombrado tutor legal de los bienes y propiedades de Rosa María Contreras. Perdí todo. Mi casa, mi dinero, mi autonomía, todo pasó a control de Diego. Después del veredicto, Diego se me acercó en el pasillo del juzgado. Yo estaba sentada en una banca, todavía en shock. Él se inclinó hacia mí y con una sonrisa que nunca olvidaré me susurró: Mujer loca, nunca más los vas a ver. Así me llamó, mujer loca, su madre, la mujer que lo había parido, criado, amado incondicionalmente. Vanessa estaba detrás de él, sonriendo también. Habían ganado. Tenían la mansión de $18 millones. Tenían acceso a todas mis cuentas bancarias. Tenían todo y yo no tenía nada. El juez me dio 72 horas para desalojar la propiedad. 72 horas para empacar mi vida. Diego contrató guardias de seguridad para ayudarme a mudarme. En realidad, estaban ahí para asegurarse de que no me llevara nada de valor. Yo empaqué ropa, fotos, algunos recuerdos de Fernando. Intenté llevarme unas joyas que Fernando me había regalado en nuestro 20º aniversario. El guardia me detuvo. Eso queda aquí, señora. Órdenes del señor Contreras. Son mis joyas. Mi esposo me las regaló. Lo siento, señora. No puedo dejarla llevarse nada de valor. Me quitaron hasta los recuerdos. 2 maletas. Eso fue todo lo que pude sacar de esa casa donde había vivido 15 años. Bajé las escaleras por última vez. Pasé junto a la sala donde habíamos celebrado tantas Navidades, junto al comedor donde Fernando y yo habíamos brindado por nuestro aniversario número 30. Todo perdido. En la puerta Vanessa me esperaba. Rosa María, espero que entiendas que esto no es personal. Es solo que Diego y yo sabemos administrar mejor el dinero que tú. Cuando seas más grande y realmente necesites cuidados, estaremos ahí para ti. Más grande. Tenía 62 años y estaba perfectamente bien, pero para ellos yo ya era una inútil. ¿Y mis nietos? Pregunté con la voz quebrada. ¿Podré verlos? Vanessa se rió. Fue una risa suave pero cruel. No creo que sea buena idea. Los niños están confundidos con todo esto. Mejor les damos espacio. Quizás en unos años, cuando estén más grandes. Años. Quería que pasaran años sin ver a mis nietos. Sebastián tendría 12, 13 años para entonces. Valentina 10. Ya no me conocerían para nada. Subí a mi carro viejo, un Honda que tenía desde hacía 10 años,
y que afortunadamente estaba a mi nombre desde antes del juicio. Arranqué y manejé sin rumbo por horas. No tenía a dónde ir. Pensé en ir con una de mis hermanas, pero la vergüenza era demasiado grande. Pensé en rentar un departamento, pero Diego ahora controlaba mi dinero. Tendría que pedirle permiso para cada peso que gastara. Entonces recordé el rancho, el viejo rancho de Fernando en las afueras de San Luis Potosí, ese pedazo de tierra que habíamos comprado hacía casi 30 años, cuando Fernando soñaba con retirarse al campo. Habíamos construido una casa pequeña ahí, muy básica. Pero después el negocio creció, compramos la mansión en Monterrey y el rancho quedó olvidado. Yo iba cada 2 o 3 años solo para verificar que todo siguiera en pie. Diego nunca mostró interés en ese lugar. En el juicio ni siquiera se mencionó. Supongo que para él no valía la pena pelear por un terreno polvoriento con una casa vieja, pero ese terreno estaba a mi nombre desde antes de casarme con Fernando. Era herencia de mi padre. Legalmente, Diego no podía tocarlo. Era lo único que me quedaba. Manejé las 5 horas hasta San Luis Potosí con las lágrimas secándose en mi cara. Ya no me quedaban más lágrimas, solo un vacío enorme en el pecho. El rancho estaba peor de lo que recordaba. La puerta principal apenas se abría, las bisagras oxidadas. Adentro olía a humedad y abandono. Había polvo sobre cada superficie, telarañas en las esquinas, un nido de ratones en la alacena. La electricidad funcionaba, milagrosamente. Al menos tendría luz. El agua también corría, aunque salía marrón al principio. Dejé mis 2 maletas en el piso y me senté ahí mismo, en la sala vacía. No tenía muebles, no tenía comida, no tenía nada. Me quedé sentada hasta que oscureció. No tenía fuerzas ni para levantarme. ¿Qué iba a hacer? ¿Vivir así el resto de mis días? Sola en esta casa destartalada, sin familia, sin propósito. Pensé en terminar con todo. No voy a mentir. Esa noche, sentada en el piso frío, pensé que sería más fácil simplemente dejarlo ir. Dejar todo. Pero no lo hice. Algo en mí, un último vestigio de orgullo quizás, se rehusaba a darles esa satisfacción. Me levanté. Tenía hambre. Fui a la cocina a ver si encontraba algo comestible. No había nada, por supuesto, pero mientras buscaba en las alacenas noté algo extraño. El viejo fogón de leña que Fernando había instalado hacía décadas estaba ligeramente separado de la pared. Nunca antes había notado eso. Me acerqué. Detrás del fogón había una irregularidad en la pared, como si alguien hubiera quitado algunos ladrillos y luego los hubiera vuelto a poner sin mucho cuidado. Empujé el fogón con lo que me quedaba de fuerza. Se movió más fácil de lo esperado, como si alguien lo hubiera diseñado para moverse. Detrás había un hueco en la pared, y dentro del hueco, un cofre metálico. Mi corazón empezó a latir rápido. Saqué el cofre. Era pesado. Tenía un candado digital, uno de esos candados electrónicos modernos que parecían completamente fuera de lugar en esa casa vieja. ¿Qué hacía esto aquí? ¿Cuándo lo había puesto Fernando? No tenía idea del código. Intenté mi fecha de cumpleaños por impulso, sin ninguna esperanza real. 08051957. El candado emitió un pitido y se abrió. Adentro había una carta doblada, con la letra inconfundible de Fernando. Esa letra que había visto en miles de documentos de negocios, en tarjetas de cumpleaños, en notas de amor escondidas en mi bolsa. Mis manos temblaban tanto que casi no podía abrir la carta. La desdoblé y leí. Mi querida Rosa María, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy contigo. Y es porque llegó la hora de la verdad. Hay cosas que nunca te dije, mi amor. Cosas que guardé para protegerte. Pero ahora que me he ido, necesitas saber. Seguí leyendo la carta de Fernando con el corazón latiéndome tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Rosa María, mi amor, conozco a nuestro hijo mejor de lo que crees.
Sé que tiene un corazón débil. Sé que es fácilmente influenciable. Y sé que cuando yo ya no esté, habrá personas que intentarán manipularlo para quitarte lo que es tuyo. Por eso hice preparativos que nunca te mencioné. Perdóname por guardarte secretos, pero era necesario. Cuando vendimos el negocio, no invertí todos los 32 millones como tú creías. Invertí 22 millones en las cuentas que conoces, pero 10 millones los puse en otro lugar. Un lugar seguro que solo tú puedes acceder. Me tuve que sentar 10 millones. Fernando había escondido 10 millones de dólares. El dinero está en una cuenta en las Islas Caimán, continuaba la carta. Está a tu nombre, bajo tu apellido de soltera. Gutiérrez, Rosa María Gutiérrez. Nunca nadie pensará en buscar ahí porque todos te conocen como Contreras. Los documentos están en este cofre. Debajo de esta carta. También hay una tarjeta de débito vinculada a esa cuenta. El PIN es la fecha de nuestro primer beso. ¿La recuerdas? 15 de febrero de 1975. 150275. Por supuesto que la recordaba. Había sido en el Parque Fundidora bajo un árbol de mezquite. Fernando tenía 19 años y yo 17. Estaba tan nervioso que casi se tropieza con sus propios pies antes de besarme. Seguí leyendo. Pero hay más, mi amor, mucho más. Este rancho que todos creen que no vale nada, tiene un secreto. ¿Recuerdas que hace 5 años vinieron unos ingenieros a hacer estudios de suelo? Te dije que era para un proyecto de conservación ambiental. Mentí. Eran geólogos. Encontraron litio, una cantidad enorme de litio debajo de esta tierra. En ese momento el litio no valía tanto, así que no hice nada con esa información. Pero ahora, con los carros eléctricos y la tecnología de baterías, este terreno vale una fortuna. Literalmente. Hice que tasaran la propiedad discretamente el año pasado. 120 millones de dólares. Ese es el valor estimado de los depósitos de litio en nuestro rancho. Nuestro rancho Rosa María, el que está a tu nombre desde siempre, el que heredaste de tu padre. Diego no puede tocarlo. Vanessa no puede tocarlo. Nadie puede tocarlo. Es tuyo. 120 millones. No podía procesar esa cantidad. En este cofre también están los reportes geológicos, los documentos de tasación y los contactos de 3 compañías mineras internacionales que ya me hicieron ofertas preliminares. Si decides vender, cualquiera de ellas te pagará en efectivo. Si decides no vender y solo recibir regalías por la extracción, podrías estar recibiendo entre 5 y 8 millones de dólares al año durante los próximos 20 años. Me estaba mareando. Esto no podía ser real. Y hay una última cosa. Mi amor. Diego no lo sabe, pero yo sí sabía cómo era realmente. Los últimos 2 años de mi vida, sospeché que me estaba robando del negocio. Contraté a un investigador privado. Resultó que tenía razón. Diego desviaba dinero a cuentas personales, falsificaba facturas, hacía tratos por debajo de la mesa. Tengo toda la evidencia. Está en el sobre amarillo dentro de este cofre. Si alguna vez Diego te traiciona, si alguna vez intenta quitarte lo que es tuyo, usa esta evidencia. Puedes enviarlo a la cárcel por fraude, malversación de fondos y evasión fiscal. Los crímenes prescriben en 15 años. Todavía estás a tiempo. Perdóname por dejarte con esta carga, mi amor. Perdóname por no haber sido más duro con nuestro hijo cuando debí serlo. Pero no te dejé indefensa. Tienes recursos. Tienes poder. Úsalos si necesitas. Te amo. Siempre te amé. Y desde donde esté, seguiré cuidándote. Tuyo por siempre, Fernando. Lloré. Lloré como no había llorado en años. Pero esta vez no eran lágrimas de tristeza. Eran de alivio, de amor, de gratitud hacia el hombre que incluso después de muerto seguía protegiéndome. Revisé el contenido del cofre. Todo estaba ahí. Los documentos bancarios de las Islas Caimán, la tarjeta de débito, los reportes geológicos con mapas detallados mostrando exactamente dónde estaban los depósitos de litio.
contratos preliminares de 3 compañías, una canadiense, una australiana y una china, todos ofreciendo cantidades obscenas de dinero. Y el sobre amarillo. Lo abrí. Dentro había cientos de páginas, extractos bancarios, correos electrónicos impresos, fotografías de Diego reuniéndose con competidores, grabaciones de audio transcritas. Fernando había documentado todo meticulosamente. Con esta evidencia, Diego no solo perdería todo lo que me había quitado, iría a la cárcel. Esa noche no dormí. Me quedé despierta planeando. Por primera vez en años, mi mente estaba clara. La depresión, la niebla, el cansancio, todo había desaparecido. Tenía un propósito. A la mañana siguiente, fui al pueblo más cercano. Encontré un café con internet. Usando la información que Fernando me había dejado, accedí a la cuenta en las Islas Caimán. Ahí estaban. $10.400.000, intactos, ganando intereses durante 5 años. Casi me desmayo ahí mismo en el café. La señora que atendía me preguntó si me sentía bien. Perfectamente bien, le dije, y era cierto. Me sentía mejor que nunca. Pero no podía apresurarme. Diego era listo. Vanessa era lista. Si de repente aparecía con dinero, sospecharían. Necesitaba un plan. Pasé la siguiente semana viviendo en el rancho, arreglándolo poco a poco. Compré muebles baratos en tiendas de segunda mano. Limpié, pinté, me vestía con ropa vieja. Manejaba mi Honda destartalado. A cualquiera que me veía, parecía exactamente lo que Diego quería que todos pensaran. Una mujer mayor, venida a menos, viviendo con lo mínimo. Contraté a un abogado en la Ciudad de México, uno que no tenía ninguna conexión con Monterrey. Le di la mitad de la evidencia que Fernando había recopilado sobre Diego. Necesito que investigue más, le dije. Quiero saber todo lo que ha hecho desde que mi esposo murió hasta ahora. El abogado, el licenciado Mendoza, era un hombre serio de unos 50 años. Esto va a tomar tiempo y dinero. Tengo ambos, le dije. Sus ojos se abrieron cuando vio la transferencia de $200.000 a su cuenta. Tómese todo el tiempo que necesite, pero quiero cada detalle. También contraté a un investigador privado, una mujer, la licenciada Patricia Vega, especialista en casos de fraude familiar. Quiero saber todo sobre mi nuera Vanessa, le dije. ¿De dónde vino? ¿Qué hacía antes de conocer a mi hijo? Si tiene deudas, amantes, secretos, todo. Patricia era buena, muy buena. En 3 semanas me trajo un reporte de 100 páginas. Resultó que Vanessa tenía sus propios secretos. Había estado casada antes, algo que nunca le había dicho a Diego. Su primer esposo era un hombre mayor, rico, que murió en circunstancias sospechosas. Ella heredó todo. Las investigaciones en su momento no llegaron a nada, pero había suficientes dudas como para que fuera interesante. También tenía deudas de juego. Muchas deudas. Apostaba en línea, en casinos. Cientos de miles de dólares perdidos. Ahora entendía por qué necesitaba mi dinero tan desesperadamente. Mientras tanto, me aseguré de que Diego pensara que me había destruido completamente. Le mandé un mensaje humilde. Diego, sé que estás enojado conmigo, pero soy tu madre. ¿Podemos hablar? No respondió durante 2 semanas. Finalmente, me mandó un mensaje corto. ¿Qué quieres? Solo quiero saber cómo están los niños. Los extraño mucho. Están bien. Mejor sin tu influencia negativa. Por favor, Diego, dame una oportunidad de verlos, aunque sea 1 hora. No. Eso fue todo. Pero yo seguí insistiendo. Cada semana le mandaba un mensaje, siempre humilde, siempre suplicante. Quería que se sintiera poderoso, que pensara que me tenía bajo su control. Después de 2 meses de esto, finalmente aceptó. Puedes venir a ver a los niños el domingo, 1 hora, ni 1 minuto más. Manejé las 5 horas de regreso a Monterrey. Llegué a la mansión, mi mansión, donde ahora vivían Diego y su familia. Vanessa abrió la puerta. Estaba usando mis joyas, el collar de perlas que Fernando me había regalado en nuestro aniversario,
en su cuello, como si fuera suyo. Rosa María, me saludó con falsa dulzura. Qué bueno que viniste. Los niños están en el jardín. Entré a mi propia casa como visita. Todo había cambiado. Los muebles que Fernando y yo habíamos elegido con tanto cuidado habían sido reemplazados. Ahora todo era moderno, minimalista, frío. No quedaba nada de nosotros. Sebastián y Valentina estaban en la alberca. Habían crecido tanto en solo unos meses. «Niños, su abuela vino a visitarlos», gritó Vanessa. Ellos salieron del agua, me saludaron con cortesía fría y volvieron a jugar. No les importaba que estuviera ahí. Ya no me conocían. Diego apareció. «Mamá». «Hola, mi hijo». Me miró de arriba a abajo. Mi ropa era vieja, estaba más delgada, tenía ojeras. Exactamente la imagen que quería proyectar. «Te ves terrible». «He tenido días difíciles». «Bueno, eso pasa cuando no sabes administrarte». Se rió. Realmente se rió de mi sufrimiento. Vanessa se unió a él en el patio. Se tomaron de la mano. Una pareja unida contra la vieja loca. «¿Cómo está tu situación económica?», preguntó Diego. «Difícil», mentí. «El dinero que me asignas apenas me alcanza para lo básico. Me estaba dando 5,000 pesos al mes. Una miseria. Antes yo le daba millones y ahora él me daba limosnas». «Quizás deberías conseguir un trabajo», sugirió Vanessa. «¿A mi edad?», dije haciéndome la ofendida. «Nunca es tarde para ser productiva, Rosa María». Diego agregó: «Además, te haría bien. Te sacaría de esa casa horrible donde vives ahora». «Es lo único que tengo», dije con voz quebrada. «Ese rancho feo. Nadie lo quería. Por eso me lo dejaron». Diego sonrió. «Exacto, nadie lo quiere. Ni siquiera vale la pena venderlo. Pero bueno, al menos tienes un techo. Si supieran que bajo sus pies había más de 100 millones de dólares en litio». Pasé mi hora con los niños. Intenté jugar con ellos, pero me ignoraban. Estaban demasiado entretenidos con sus iPads carísimos, sus juguetes importados. Todo comprado con mi dinero. Cuando me iba, Diego me detuvo en la puerta. «Mamá, necesito que entiendas algo. Esto que pasó fue por tu bien. No eras capaz de cuidar de ti misma». «Lo sé», dije sumisa. «Solo quiero que me dejes ver a mis nietos de vez en cuando». «Lo voy a pensar, pero necesitas demostrar que has cambiado, que puedes ser responsable». «Haré lo que sea», le dije. Y lo decía en serio. Haría lo que fuera, pero no lo que él pensaba. Los siguientes 3 meses seguí con mi actuación. La abuela pobre, abandonada, viviendo en un rancho destartalado. Mientras tanto, el licenciado Mendoza y la licenciada Vega seguían investigando y encontraron oro. Bueno, encontraron más mierda de la que incluso Fernando había documentado. Diego no solo había robado del negocio cuando Fernando estaba vivo, había seguido robando después. Del dinero que ahora controlaba de mi herencia, había desviado casi 2 millones de dólares a cuentas en el extranjero. Estaba cometiendo fraude activo, pensando que yo nunca lo descubriría. Vanessa, por su parte, había usado mi dinero para pagar sus deudas de juego. Había tomado casi 1 millón de dólares de las cuentas que supuestamente estaban siendo administradas responsablemente para mí, y los había perdido en casinos en línea. Tenía toda la evidencia, extractos bancarios, transferencias, todo, pero esperé. Necesitaba el momento perfecto. Ese momento llegó en Navidad. Diego me invitó a la cena de Nochebuena. Estaba sorprendida. ¿En serio? Sí, mamá. Es Navidad. Y los niños preguntaron por ti. Bueno, Sebastián preguntó. Era mentira, pero no me importaba. Acepté. La noche de Nochebuena llegué a la mansión con regalos modestos para los niños, juguetes baratos envueltos en papel sencillo. Vanessa los miró con desdén. ¿Qué? Considerado de tu parte, Rosa María. La cena fue tensa. Estábamos Diego, Vanessa, los niños y los padres de Vanessa que habían venido de la Ciudad de México. Gente presumida, hablando de sus viajes, sus propiedades, su dinero.
dinero que en gran parte venía de lo que me habían robado. Después de la cena, Diego anunció: «Familia, tengo noticias importantes». Todos lo miraron expectantes. Vanessa y yo hemos decidido vender esta casa. Mi corazón dio un salto, pero mantuve la cara neutral. ¿Vender? Sí, es demasiado grande para nosotros. Y honestamente los impuestos son ridículos. Encontramos una casa mejor en Houston. Nos vamos a mudar a Estados Unidos. Pero, ¿y los niños? ¿Y la escuela? Allá tendrán mejor educación, mejor futuro. Ya está decidido. Me estaba quitando hasta la posibilidad de ver a mis nietos. Si se iban a Estados Unidos, probablemente nunca los volvería a ver. ¿Cuándo? En 3 meses. La casa ya tiene compradores. Nos ofrecieron 20 millones, es un buen trato. Vendiendo mi casa, la casa que Fernando y yo compramos, por 20 millones cuando valía mínimo 25. Y ese dinero también desaparecería en las manos de Diego y Vanessa. Me parece maravilloso, dije con voz temblorosa. Ustedes merecen lo mejor. Diego sonrió satisfecho. Pensó que había ganado completamente. Esa noche, cuando regresé al rancho, hice una llamada. Licenciado Mendoza, es hora. Proceda con todo. ¿Está segura, señora Contreras? Completamente segura. Muy bien. Mañana presentamos las demandas y avisamos a las autoridades. Perfecto. ¿Y la otra cosa que le pedí? También está lista. Las 3 compañías mineras tienen sus ofertas actualizadas. La mejor es la de la compañía canadiense. $135 millones por los derechos de extracción. Más regalías del 3% sobre todas las ventas durante 25 años. 135 millones. Más de lo que Fernando había estimado. Acepto la oferta. Prepare los contratos. ¿Se hará algo más? Sí, quiero que la noticia se haga pública. Quiero que salga en todos los periódicos de negocios. Quiero que todos sepan que Rosa María Contreras acaba de cerrar un trato de $135 millones. Mendoza se rió. Va a ser un placer, señora. La noticia salió 3 días después. Primera plana en El Financiero, en Forbes, México, en todos los medios de negocios. Rosa María Contreras, heredera del imperio de maquinaria agrícola Contreras, cierra trato millonario por derechos mineros. Litio descubierto en propiedad familiar vale más de $130 millones. Había fotos mías, actualizada, ya no la mujer demacrada de hace unos meses. Me había arreglado, comprado ropa nueva, ido al salón. Me veía bien. Me veía poderosa. El teléfono de Diego debió explotar ese día. Intentó llamarme 50 veces. No contesté ninguna. Me mandó mensajes desesperados. Mamá, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Llámame inmediatamente. Ignoré todos. Al día siguiente llegó la segunda bomba. Las demandas. La Fiscalía General presentó cargos criminales contra Diego Contreras por fraude, malversación de fondos, evasión fiscal y robo. Contra Vanessa Martínez de Contreras por complicidad en fraude y lavado de dinero. Las noticias también cubrieron eso. Hijo de magnate acusado de robar millones a su propia madre. Los detalles eran jugosos. Los medios los devoraron. Diego llamó otra vez. Esta vez contesté. «Mamá, ¿qué hiciste?» Su voz sonaba histérica. «Hola, Diego. ¿Cómo estás?» «¿Cómo estoy? Me están acusando de crímenes. Hay policías en mi casa». «Ah, sí, eso». Mi voz era calma, fría. «Encontré evidencia de que me has estado robando, por años. Así que hice lo que tenía que hacer». «Eso es mentira. Yo nunca». «Diego, tengo extractos bancarios, correos electrónicos, grabaciones. Tu padre lo documentó todo antes de morir. Y yo contraté investigadores que encontraron el resto. Está acabado». Silencio del otro lado. Luego, «Mamá, por favor, podemos arreglar esto. Devolveré el dinero, todo. Por favor, retira los cargos». «¿Retiro los cargos? Como cuando tú me retiraste mi casa, mi dignidad, mis nietos». «Mamá, me llamaste loca, Diego. Me quitaste todo. Me humillaste en un juzgado. ¿Y ahora quieres misericordia? Por favor, piensa en los niños, Sebastián y Valentina.
¿Quieres que crezcan sin padre? Esas palabras me dolieron, pero me había preparado para esto. Yo crecí sin mi hijo, Diego. Tú me quitaste esa relación. Ahora tú sabrás lo que se siente. Colgué. Lloré después de eso. No voy a mentir, porque por más que me hubiera traicionado, seguía siendo mi hijo. Pero las lágrimas se secaron rápido. Había más trabajo que hacer. Presenté una demanda civil también, para recuperar todo lo que Diego me había quitado. La mansión, el dinero, todo. Mi nuevo abogado, el mejor litigante de Monterrey, argumentó que el juicio original había sido ganado con evidencia fraudulenta, que Diego había manipulado testigos, incluyendo a sus propios hijos, que yo nunca había estado mentalmente incapacitada. Presentó evaluaciones psicológicas nuevas, hechas por los mejores doctores del país. Todos certificaron que yo estaba perfectamente bien, mejor que bien, de hecho. El juez que había fallado originalmente a favor de Diego se vio obligado a revisar el caso. Con la nueva evidencia de fraude criminal, no tuvo opción. Revirtió su decisión. La tutela legal de Diego sobre mí fue revocada. Todas las propiedades volvieron a mi nombre. Diego intentó apelar, pero su abogado renunció. Aparentemente, Diego ya no podía pagar sus honorarios. Todo su dinero estaba congelado por las investigaciones criminales. Vanessa también fue abandonada por su abogado. Sus padres, esa gente presumida de la cena de Navidad, de repente no contestaban sus llamadas. Qué rápido se van los amigos cuando el dinero desaparece. El juicio criminal tardó 6 meses. Yo asistí a cada audiencia. Me sentaba en primera fila, bien vestida, con la cabeza en alto. Diego no podía mirarme a los ojos. Vanessa lloraba constantemente, pero eran lágrimas falsas. Yo las conocía bien. La evidencia era abrumadora. Los fiscales presentaron todo lo que Fernando había documentado, más lo que mis investigadores habían encontrado. Extractos bancarios mostrando transferencias ilegales. Correos electrónicos donde Diego y Vanessa planeaban cómo administrar mejor mi dinero, que en realidad significaba robarlo. Testimonios de empleados bancarios que confirmaban las transacciones sospechosas. El contador de Diego testificó a cambio de inmunidad. Confirmó que Diego le había ordenado falsificar documentos para el juicio original contra mí, que le había pagado al psiquiatra para que dijera que yo estaba demente sin siquiera evaluarme, que todo había sido un plan elaborado para quedarse con mi fortuna. El momento más satisfactorio fue cuando llamaron a declarar a Sebastián, mi nieto, ahora de 9 años. El abogado le preguntó: «Sebastián, ¿tu papá te dijo qué decir en el juicio contra tu abuela?» El niño miró a Diego, luego me miró a mí y asintió. «Sí». «¿Qué te dijo que dijeras?» «Que dijera que la abuela me daba miedo, que decía cosas raras, pero no era cierto. La abuela siempre fue buena conmigo». Diego cerró los ojos. Vanessa sollozó. Yo mantuve la compostura, pero por dentro mi corazón se rompía y se reparaba al mismo tiempo. Mi nieto había dicho la verdad. Finalmente, el veredicto llegó un viernes por la tarde. Culpable en todos los cargos. Diego fue sentenciado a 8 años de prisión. Vanessa a 5. Además, fueron obligados a pagar restitución completa. Cada peso que habían robado tenía que ser devuelto. Como no tenían de dónde sacar el dinero, todas sus propiedades fueron embargadas. La casa en Houston que habían comprado con mi dinero, los carros de lujo, las joyas, incluyendo mi collar de perlas que Vanessa había usado tan orgullosamente. Todo subastado para pagarme. Cuando salí del juzgado ese día, los reporteros me rodearon. «Señora Contreras, ¿cómo se siente?» «Justificada», dije simplemente. «¿Tiene algo que decir a su hijo?» Pensé en eso, miré a las cámaras. Le digo lo mismo que él me dijo a mí: las acciones tienen consecuencias. Y la familia no es una excusa para el abuso. Esa noche me quedé en un hotel de 5 estrellas en Monterrey. Pedí servicio a la habitación. Una copa de vino tinto, el favorito de Fernando. Brindé sola. «Lo logramos, mi amor», le dije al aire. «Nos defendimos».
La mansión volvió a ser mía, pero cuando entré a verla después de recuperarla legalmente, me di cuenta de que ya no la quería. Estaba llena de recuerdos amargos ahora. Diego creciendo ahí. Las traiciones planeadas entre esas paredes. No, ya no era mi hogar. La puse en venta. Se vendió en 3 semanas por $24 millones. Buen precio. Doné 2 millones a organizaciones que ayudan a adultos mayores víctimas de abuso familiar. Ojalá existieran cuando yo necesitaba ayuda. El resto lo invertí sabiamente. Con los 135 millones del trato de litio, más los 24 de la casa, más los 10 que Fernando había guardado, tenía casi $170 millones. Más dinero del que jamás había soñado tener. Decidí quedarme en el rancho, pero no en la casa vieja. Contraté arquitectos y construí una casa nueva, hermosa, moderna pero acogedora, con grandes ventanales que daban al campo, con un jardín enorme lleno de flores, con una biblioteca donde podía leer en paz, con cuartos de huéspedes para cuando mis hermanas vinieran a visitarme. Tardó 1 año en construirse. Durante ese año viajé. Fui a todos los lugares que Fernando y yo habíamos planeado visitar, pero nunca pudimos. París, Roma, Tokio, Machu Picchu. Llevé su foto conmigo a cada lugar. Mira, mi amor, lo logramos. Estamos aquí. La gente probablemente pensaba que estaba loca. Esa señora mayor hablándole a una fotografía. No me importaba. Cuando regresé a México, la casa estaba terminada. Me mudé con ayuda de mis hermanas. Ellas no podían creer todo lo que había pasado. Rosa María, eres una guerrera, me decía mi hermana Lupita. Siempre lo fuiste, agregaba mi hermana Carmen. Solo que ahora el mundo lo sabe. Establecí una rutina. Me levantaba temprano. Tomaba café en el patio viendo el amanecer. Hacía yoga. Leía. Pintaba. Algo que siempre había querido aprender. Cocinaba para mí misma, experimentando con recetas nuevas. Invitaba a amigas a pasar el fin de semana. Donaba generosamente a causas que me importaban. Vivía. Realmente vivía, por primera vez en décadas. Los niños fueron otro asunto. Sebastián y Valentina quedaron bajo custodia temporal de los padres de Vanessa, mientras Diego y Vanessa cumplían sus sentencias. Yo solicité derechos de visita. Los abuelos maternos se opusieron al principio, pero mi abogado fue persuasivo. La señora Contreras no hizo nada malo. De hecho, fue la víctima. No pueden castigarla quitándole a sus nietos. El juez estuvo de acuerdo. Me concedió visitas supervisadas al principio. 1 vez al mes. Era doloroso. Los niños estaban confundidos, lastimados. Su mundo había explotado. ¿Por qué papá y mamá están en la cárcel?, me preguntó Valentina en nuestra primera visita. ¿Por qué eres tú la culpable, abuela?, agregó Sebastián con rabia. Eso dolió, pero entendía. Para ellos yo era la mala. Yo había destruido su familia. Voy a contarles la verdad, les dije. Pero van a tener que escuchar toda la historia. ¿Pueden hacer eso? Durante meses lentamente les conté todo. De manera apropiada para su edad, pero honesta. Cómo su papá me había quitado mi casa. Cómo había robado dinero. Cómo me había llamado loca y me había alejado de ellos. Al principio no me creían, pero con el tiempo, especialmente Sebastián, que ya era más grande, empezó a recordar cosas. Las veces que escuchó a su mamá hablando mal de mí. Las veces que su papá le dijo qué decir en el juicio. Las piezas empezaron a encajar. Lo siento, abuela, me dijo Sebastián un día, con lágrimas en los ojos. Yo dije mentiras sobre ti. Lo sé, mi amor, pero no fue tu culpa. Eras un niño, te manipularon. ¿Me perdonas? Ya te perdoné desde el momento en que dijiste la verdad en el juicio. Lo abracé. Y por primera vez en años, mi nieto me abrazó de vuelta. Realmente. Valentina tardó más. Era más apegada a su mamá. Pero eventualmente, ella también empezó a ablandarse. Empezó a llamarme abuela en vez de señora.
pequeños pasos. Después de 1 año de visitas supervisadas, el juez me concedió visitas sin supervisión. Los niños podían venir a quedarse conmigo los fines de semana. Los primeros fines de semana fueron tensos, pero gradualmente encontramos nuestro ritmo. Les enseñé a cocinar. Sebastián resultó tener talento para la repostería. Valentina amaba ayudarme en el jardín. Veíamos películas juntos, jugábamos juegos de mesa, hablábamos, realmente hablábamos. Un día Sebastián me preguntó: «Abuela, ¿vas a perdonar a papá alguna vez?». Era una pregunta que yo misma me había hecho muchas veces. No lo sé, mi amor, me lastimó mucho. Pero es tu hijo, y tú siempre dices que la familia es importante. La familia es importante cuando se comporta como familia. Tu papá no se comportó como mi hijo, se comportó como mi enemigo. Pero la gente no puede cambiar. ¿Qué pregunta tan profunda de un niño de 10 años? Sí, la gente puede cambiar, pero solo si realmente quiere y solo si entiende lo que hizo mal. Papá nos escribe cartas desde la cárcel. Dice que lo siente. Dice que cometió errores. Es fácil decir lo siento cuando estás encerrado y has perdido todo. Lo difícil es decirlo cuando todavía tenías algo que perder. Diego escribía, no solo a los niños, también a mí. Al principio tiré sus cartas sin abrir, pero después de 6 meses, la curiosidad me ganó. Abrí una. Mamá, sé que no tengo derecho a pedirte perdón. Sé que lo que hice fue imperdonable. Destruí todo. Te lastimé de maneras que nunca podré reparar. Vanessa y yo planeamos todo. Ella me convenció de que tú tenías demasiado dinero, que no lo necesitabas, que nosotros lo merecíamos más. Yo fui débil. Dejé que mi codicia me controlara. Dejé que ella me controlara. No estoy culpándola a ella, yo tomé las decisiones. Yo firmé los documentos. Yo mentí en el juzgado. Todo fue mi responsabilidad. Cada noche aquí pienso en ti, en cómo te crié, en todos los sacrificios que hiciste, en cómo trabajaste hasta el cansancio para darme todo. Y yo te pagué con traición. No espero que me perdones. No lo merezco. Solo quiero que sepas que lo siento. De verdad lo siento. Y que entiendo si nunca quieres volver a verme, Diego. Lloré leyendo esa carta, porque sonaba sincero, porque era mi hijo, y parte de mí todavía lo amaba a pesar de todo. Pero no le respondí. No todavía. Necesitaba tiempo. Vanessa también escribió, pero su carta era muy diferente. Rosa María, esto es tu culpa tanto como nuestra. Si hubieras sido más generosa desde el principio, nada de esto habría pasado. Pero no, tenías que controlarlo todo, tenías que tener el poder. Ahora mira dónde estamos. Mis hijos están creciendo sin mí por tu culpa. Espero que puedas vivir con eso. Esa carta la tiré directo a la basura. No había arrepentimiento ahí, solo amargura y culpa misdirected. Diego pasó 4 años en prisión antes de ser elegible para libertad condicional. Vanessa cumplió 3. Cuando Diego salió, era un hombre diferente, o al menos eso parecía. Más delgado, más viejo, con canas que no tenía cuando entró. Me pidió verme. Acepté. Nos reunimos en un café público, neutral. Él llegó nervioso, con las manos temblando. «Mamá». Diego. Silencio incómodo. Finalmente él habló. «Gracias por aceptar verme. Lo hice por los niños. Ellos quieren que su papá y su abuela se hablen». «Entiendo». Más silencio. «Mamá, ¿yo?» «No sé ni por dónde empezar. Lo siento, no es suficiente». «No, no lo es. Lo sé, pero es todo lo que tengo. Lo siento. Por todo. Por traicionarte. Por lastimarte. Por ser un hijo horrible». Lo miré. Realmente lo miré. Vi el arrepentimiento en sus ojos, pero también vi años de dolor que nunca se borrarían completamente. «¿Por qué lo hiciste, Diego?» Esa es la pregunta que me ha atormentado. ¿Por qué? Él respiró profundo. Celos, resentimiento. Vanessa me llenó la cabeza con ideas de que tú me controlabas,
de que papá te amaba más a ti que a mí, y yo le creí porque era más fácil que admitir la verdad. ¿Qué verdad? Que yo era un inútil, que nunca había logrado nada por mí mismo, que todo lo que tenía era porque ustedes me lo dieron. Eso me hacía sentir pequeño, y en vez de trabajar para ganarme mi propio éxito, decidí robarte el tuyo. Diego continuó. En la cárcel tuve mucho tiempo para pensar, para recordar. Recordé todas las veces que papá intentó enseñarme el negocio y yo no ponía atención. Todas las veces que tú trabajabas hasta tarde y yo me quejaba de que no estabas disponible para mí. Todas las oportunidades que me dieron y yo desperdicié. Era más fácil culparte a ti que aceptar mi propia mediocridad. Sus palabras eran duras, autocastigadoras. Parte de mí quería consolarlo, la parte que todavía era su madre, pero me contuve. ¿Y qué vas a hacer ahora? No lo sé. Nadie me quiere contratar, tengo antecedentes criminales. No tengo dinero, estoy viviendo en un cuarto rentado en una zona fea de la ciudad. Apenas sobrevivo con trabajos temporales. ¿Qué esperabas? Nada. No espero nada, mamá. Solo. Quería que supieras que lo siento, y que si algún día, quizás en muchos años, puedes perdonarme aunque sea un poco, estaría agradecido, pero si no puedes, lo entiendo completamente. Me levanté para irme. Él se quedó sentado, derrotado. En la puerta del café me detuve. Me volteé. Diego. ¿Sí? Mamá. El perdón no es algo que se da de la noche a la mañana. Es algo que se gana, con acciones, no con palabras. Lo sé. Demuéstrame que has cambiado, no a mí, a tus hijos. Sé el padre que no pudiste ser mientras estabas obsesionado con robarme. Gánate su respeto, su confianza, y quizás, solo quizás, con el tiempo podamos reconstruir algo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿En serio? No te prometo nada, pero te doy una oportunidad. Una. No la desperdicies. No lo haré, te lo juro. Salí de ahí sin mirar atrás. No sabía si estaba haciendo lo correcto, pero tenía que intentarlo, por mis nietos, por la posibilidad, por pequeña que fuera, de tener algún tipo de familia otra vez. Los siguientes 2 años fueron de reconstrucción lenta. Diego consiguió un trabajo estable en una ferretería. No era glamoroso, pero era honesto. Rentó un departamento más decente. Empezó a ver a Sebastián y Valentina regularmente. Al principio las visitas eran tensas, pero gradualmente, padre e hijos empezaron a reconectarse. Yo lo observaba desde la distancia, vigilante, lista para cortar todo contacto si veía alguna señal de las viejas manipulaciones, pero no las vi. Diego era humilde con sus hijos, honesto, les contó sobre sus errores, les pidió perdón apropiadamente, no intentó culpar a nadie más. Eso me impresionó. Vanessa, por otro lado, salió de la cárcel sin haber aprendido nada. Intentó recuperar la custodia de los niños, pero ellos, ya mayores y más sabios, testificaron que no querían vivir con ella. Sebastián tenía 13 años. El juez escuchó su opinión. Valentina, de 11, dijo lo mismo. Vanessa perdió. La custodia legal fue otorgada a Diego, con visitas para Vanessa, pero los niños raramente aceptaban verla. Ella eventualmente se mudó de regreso a la Ciudad de México. Escuché que se volvió a casar, con otro hombre mayor, con dinero. Algunos patrones nunca cambian. En cuanto a mí, construí una vida que nunca imaginé. Fundé una organización sin fines de lucro para ayudar a adultos mayores que sufren abuso financiero por parte de sus familias. Es más común de lo que la gente piensa. Hijos, nietos, sobrinos que manipulan, roban, explotan a sus parientes mayores. Mi organización provee asesoría legal gratuita, apoyo psicológico y, en casos severos, financiamiento para demandas. En 5 años, ayudamos a más de 200 familias. Recuperamos casi 50 millones de pesos en activos robados. Enviamos a 23 abusadores a la cárcel. Cada caso me recordaba mi propia historia.
y cada victoria me sanaba un poco más. También empecé a viajar más. Conocí a un grupo de mujeres increíbles, todas en sus 60 y 70, todas con sus propias historias de supervivencia. Viajábamos juntas, cruceros, tours culturales, aventuras. Me hice amiga de Dora, una argentina que había sobrevivido a un matrimonio abusivo de 40 años. De Patricia, una colombiana que había levantado un negocio desde cero después de que su familia la abandonara. De Elena, una española que había escapado de una secta religiosa. Éramos guerreras, todas nosotras, y nos entendíamos de una manera que nadie más podía. Sebastián y Valentina se convirtieron en mi alegría. Venían a quedarse conmigo en vacaciones. Sebastián, ahora un adolescente de 15 años, me ayudaba con la organización sin fines de lucro. Tenía un corazón grande y una mente afilada para los números. Abuela, creo que deberías invertir más en marketing digital, me decía. Hay muchas personas mayores que no saben que existen recursos para ayudarlos. Tenía razón. Contraté a una agencia de redes sociales. Las solicitudes de ayuda se triplicaron. Valentina, de 13, era mi jardinera oficial. Transformó el terreno alrededor de mi casa en un paraíso. Rosas, jacarandas, bugambilias, todo florecía bajo su cuidado. Las plantas son más fáciles que las personas, me decía. Las cuidas y crecen, no te traicionan. Me rompía el corazón que una niña tan joven ya hubiera aprendido esa lección, pero también me enorgullecía su fortaleza. Mi relación con Diego mejoró lentamente, muy lentamente. No podíamos borrar el pasado. Las cicatrices estaban ahí, pero construimos algo nuevo, algo basado en honestidad brutal en vez de expectativas ciegas. Él venía a cenar una vez al mes. Al principio apenas hablábamos, pero eventualmente empezamos a tener conversaciones reales. Él me contaba sobre su trabajo, sus desafíos. Yo le contaba sobre la fundación, sobre mis viajes. No era la relación madre-hijo que habíamos tenido antes. Era diferente, más cautelosa, pero quizás más honesta. Un día, 3 años después de su liberación, Diego me trajo algo. Una caja de zapatos vieja. ¿Qué es esto? Ábrela. Adentro había dinero, fajos de billetes. Son 120,000 pesos, dijo. He estado ahorrando, de mi sueldo. Sé que es una fracción ridícula de lo que te robé. Sé que nunca podré pagarte todo, pero quiero intentarlo, poco a poco. Tomé el dinero, lo miré. Luego lo miré a él. Diego, esto te debe haber tomado años ahorrar. 2 años y medio. Ahorro todo lo que puedo después de pagar mi renta y comida. ¿Por qué? Porque te lo debo. Porque necesito hacer esto, aunque tome el resto de mi vida. Pensé en rechazarlo. El dinero no significaba nada para mí ahora. Tenía más de lo que podría gastar, pero entendí lo que significaba para él. No era sobre el dinero. Era sobre la restitución, sobre demostrar su cambio con acciones. Lo acepto, dije finalmente, pero con una condición. ¿Cuál? Cada peso que me des yo lo donaré a la fundación, en tu nombre, para que ayude a otras familias como la nuestra. Él se quedó callado un momento. Luego asintió. Me parece perfecto, mamá. Ese día algo se rompió finalmente entre nosotros. La última pared de resentimiento. No significaba que todo estaba perdonado, pero significaba que podíamos empezar a sanar. Realmente sanar. Ahora tengo 72 años. Han pasado 10 años desde que Diego me traicionó. 10 años desde que encontré el cofre de Fernando. 10 años desde que mi vida se desmoronó y luego se reconstruyó en algo mejor. Vivo en mi rancho hermoso. La operación minera en mi terreno está en pleno funcionamiento. Cada mes recibo regalías sustanciales, más dinero del que jamás necesitaré. La mayoría lo dono, a mi fundación, a escuelas, a hospitales, a refugios para mujeres. Me da más alegría regalar dinero que acumularlo. Sebastián está en la universidad, estudiando Derecho. Quiere ser abogado especializado en Derecho Familiar.
para ayudar a abuelas como tú, me dice. Me derrite el corazón. Valentina está en preparatoria planeando estudiar biología. Quiere ser botánica, mi pequeña jardinera. Diego sigue viviendo modestamente. Nunca se volvió a casar. Trabaja duro. Ahorra. Me trae dinero cada 3 meses. Ya me ha dado casi 1 millón de pesos en total. Todo ha ido a la fundación. Ayudó a financiar 3 casos grandes el año pasado. Nunca seremos lo que éramos. Esa inocencia se perdió para siempre. Pero tenemos algo diferente ahora. Respeto mutuo. Comprensión de nuestros límites. Una relación construida sobre verdad en vez de ilusiones. A veces en las noches me siento en mi patio. Miro las estrellas, sostengo mi copa de vino y le hablo a Fernando. Lo logramos, mi amor. Me salvaste incluso después de irte. Me diste las herramientas para defenderme. Gracias. El viento sopla suave y me gusta pensar que es él respondiendo. Las amigas me preguntan si soy feliz. La verdad es complicada. Perdí años de mi vida a la depresión, al abuso, a la traición. Esas cicatrices nunca desaparecerán completamente, pero también gané algo. Gané mi fuerza. Aprendí que soy mucho más resistente de lo que pensaba. Aprendí que puedo sobrevivir la peor traición y salir del otro lado no solo intacta, sino más fuerte. Gané una relación más profunda con mis nietos. Gané un propósito ayudando a otros que sufren lo que yo sufrí. Y gané paz. Paz conmigo misma. La gente me pregunta qué haría diferente si pudiera regresar el tiempo. Honestamente no sé. ¿Le hubiera dicho que no a Diego más seguido? ¿Le hubiera enseñado el valor del trabajo duro en vez de dárselo todo? Probablemente. Pero también entiendo que no puedo cambiar el pasado. Solo puedo vivir el presente y construir el futuro. Este es mi mensaje para cualquier mujer que esté pasando por algo similar. Para cualquier madre traicionada por un hijo. Para cualquier abuela alejada de sus nietos. Para cualquier mujer mayor que la familia trata como si fuera invisible o inútil. Tú vales. Tu vida tiene valor. Tu historia importa. No dejes que nadie, ni siquiera tu propia familia, te quite tu dignidad. Defiéndete. Busca ayuda. Hay recursos. Hay gente que se preocupa. No estás sola. Y si tienes que pelear, pelea. Con todo lo que tienes. Pelea legal. Pelea inteligente. Pero pelea. Porque te lo mereces. Mereces respeto. Mereces amor genuino, no manipulación. Mereces vivir tus últimos años en paz, no en miseria. Yo lo hice. Y si yo pude, tú también puedes. No fue fácil. Hubo días que quise rendirme. Días que el dolor era tan intenso que apenas podía respirar. Pero seguí adelante. Un día a la vez. Un paso a la vez. Y miren dónde estoy ahora. En mi casa hermosa. Rodeada de amor verdadero. Haciendo diferencia en el mundo. Viviendo la vida que merezco. Fernando estaría orgulloso. Yo estoy orgullosa de mí misma. Y eso, después de todo, es lo que realmente importa. Entonces, ¿qué harías tú en mi lugar? Si tu hijo te traicionara, si te quitara todo, podrías perdonar. Deberías perdonar. No hay respuestas fáciles. Cada situación es diferente. Cada corazón sana a su propio ritmo. Para mí, el perdón está llegando lentamente. Algunos días lo siento más cerca. Otros días, la rabia regresa y me recuerda todo lo que perdí. Pero estoy en el camino. Y eso es suficiente por ahora. Mi nombre es Rosa María Contreras. Tengo 72 años. Sobreviví a la peor traición. Y estoy aquí para decirte que tú también puedes sobrevivir lo que sea que estés enfrentando. Eres más fuerte de lo que crees. Más valiosa de lo que te han hecho sentir. Y mereces toda la felicidad del mundo. No dejes que nadie te convenza de lo contrario. Ni siquiera tu propia sangre. Especialmente tu propia sangre, porque a veces la familia que eliges, la familia que construyes, es más fuerte que la familia en la que naciste. Mis hermanas, mis amigas, las mujeres de mi fundación, ellas son mi familia ahora. Y Diego, si algún día lee esto o lo escucha, quiero que sepa,
te di la vida, te crié con amor, te di todo lo que tenía. Tú me quitaste casi todo, pero no pudiste quitarme mi espíritu, no pudiste romperme completamente. Y aunque el camino al perdón completo todavía es largo, estoy caminándolo. No por ti, por mí. Porque cargar odio es agotador. Y ya estuve agotada suficiente tiempo. Ahora elijo paz, elijo alegría, elijo vivir cada día que me queda de la manera más plena posible. Esa es mi venganza final. No tu destrucción, aunque la justicia era necesaria. Mi venganza es mi felicidad. Es vivir bien, es prosperar. Es mostrarle al mundo que una mujer de mi edad, una mujer que fue traicionada y humillada, puede levantarse y construir algo hermoso de las cenizas. Entonces sí, mi hijo me procesó y ganó. Me quitó mi mansión. Me alejó de mis nietos. Me llamó loca y se rió de mi dolor. Pero huí al rancho olvidado. Encontré el cofre, leí la carta, descubrí la verdad. Y esa verdad me liberó, me dio poder, me dio justicia. Y finalmente me dio paz. Esta es mi historia. La historia de cómo perdí todo y lo recuperé todo. De cómo la traición más profunda me llevó al descubrimiento más grande. De cómo el amor de un esposo fallecido me salvó cuando más lo necesitaba. Y de cómo una mujer de 62 años, a quien todos habían desechado, demostró que nunca es tarde para pelear por lo que es tuyo. Nunca es tarde para encontrar tu fuerza. Nunca es tarde para vivir. Gracias por escuchar mi historia. Espero que te haya inspirado, consolado, o al menos entretenido. Y recuerda, no importa qué edad tengas, no importa qué tan oscura parezca la situación, siempre hay esperanza, siempre hay un camino. A veces ese camino está escondido detrás de un viejo fogón, esperando ser descubierto. Pero está ahí. Solo tienes que tener el coraje de buscarlo. ¿Qué harías en mi lugar? Comenta abajo. Me encantaría saber tus pensamientos, tus historias, tus experiencias. Porque todos tenemos batallas, todos tenemos cicatrices. Y compartir nuestras historias nos hace más fuertes. Nos recuerda que no estamos solos, que podemos sobrevivir, que podemos prosperar, que podemos, contra todo pronóstico, encontrar nuestro final feliz. Yo encontré el mío, y tú también puedes encontrar el tuyo.